Sientes que la ira consume tu corazón y te aleja de la paz que tanto anhelas. Estás cansado de que el enojo domine tus días y te robe la alegría que Dios quiere para ti. No estás solo. La verdad es que sin entender cómo controlar esa tormenta interna, tu vida espiritual puede quedar estancada, marcada por la frustración y la distancia del amor divino. Pero hoy te traigo una guía poderosa, basada en la sabiduría estoica y en la fe, que transformará tu manera de enfrentar la ira para siempre. Quédate hasta el final, porque voy a compartir contigo enseñanzas que cambiarán tu corazón, te darán dominio propio y te acercarán a la serenidad que solo el Espíritu puede dar. No permitas que la ira te siga esclavizando. Es hora de tomar el control y vivir una vida de paz auténtica, con la fortaleza que Marco Aurelio y la palabra de Dios nos enseñan. Y antes de continuar, si aún no estás suscrito a este canal, te invito a hacerlo ahora mismo. Muchas personas ven estos mensajes y aún no forman parte de esta comunidad de crecimiento espiritual. No te quedes afuera. Suscríbete para no perder el contenido que puede transformar tu alma. Este video es para ti que buscas no solo calmar la ira, sino convertirla en una oportunidad para crecer en autocontrol y en una relación más profunda con Dios. Prepara tu corazón y abre tu mente, porque lo que vas a aprender hoy puede ser el principio de una vida nueva, llena de paz y sabiduría estoica. 1. No puedes controlar a los demás. El alma que busca la paz debe comprender una verdad que, aunque simple, cuesta aceptar. No podemos controlar a los demás. Este es uno de los fundamentos más poderosos del estoicismo y, sin embargo, uno de los más difíciles de vivir. Muchos se frustran porque esperan que su pareja, sus hijos, sus amigos o sus compañeros de trabajo actúen de cierta manera, hablen como ellos desean, amen como ellos aman. Pero el corazón sabio, como enseñaba Marco Aurelio, no se perturba por lo que escapa de su control. ¿Cuántas veces hemos perdido la calma esperando gratitud que no llegó, fidelidad que no fue ofrecida, o comprensión en momentos de dolor? Aquí yace la raíz de muchas iras ocultas, la falsa ilusión de que podemos moldear la voluntad ajena como si fuera barro en nuestras manos. Dios mismo, en su infinita soberanía, dio al ser humano el libre albedrío. Y si el Creador permite que el hombre elija, incluso cuando escoge el mal, ¿quiénes somos nosotros para imponer nuestro querer sobre el otro? El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, nos recuerda que cada uno dará cuenta de sí ante Dios. Romanos 14:12. No del otro. El estoico, en su humildad, reconoce que su campo de batalla está dentro de sí mismo. Él no se desgasta tratando de corregir a todos, sino que comienza por corregirse a sí. Este principio es liberador. Ya no se trata de cambiar a los demás, sino de cambiar nuestra perspectiva. Cuando un discípulo se queja porque su hermano lo ha herido, el maestro espiritual le pregunta: ¿qué puedes hacer tú, hoy, para sanar tu corazón? En lugar de señalar al otro, el estoicismo nos invita a mirar hacia adentro. Jesús también enseñó esto cuando dijo: saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mateo 7:5. Esta sabiduría no solo calma la ira, sino que también promueve la humildad. El enojo muchas veces es un clamor del orgullo herido, que grita: yo no merecía esto. Pero cuando uno se rinde ante la verdad de que no puede controlar al otro, el corazón descansa. 2. No tomes nada personalmente. Uno de los mayores actos de libertad espiritual es aprender a no tomarse nada de manera personal. ¿Por qué? Porque lo que el otro dice, piensa o hace, en la mayoría de los casos, habla más de su mundo interior que del tuyo. El estoicismo, con la sabiduría de Marco Aurelio, nos enseña que el alma serena no reacciona al juicio ajeno como si fuera una verdad divina.
Al contrario, el sabio observa, respira y recuerda: eso no me define. Jesús mismo, ante la burla y el desprecio, no respondió con ofensa. Él conocía su identidad en el Padre, y esa certeza le permitió guardar silencio incluso frente a la injusticia. Así también debe actuar el corazón estoico, firme pero sin dureza, sensible pero sin fragilidad emocional. Cuando uno toma todo como algo personal, el alma se convierte en un campo de batalla constante, una mirada indiferente, una crítica mal expresada, un mensaje no respondido, todo se transforma en una ofensa. Pero quien vive así está entregando su paz al juicio ajeno, como si su valor dependiera del aplauso o del rechazo. Séneca decía que el insulto solo ofende si lo aceptas. ¡Qué verdad tan poderosa! Y qué difícil cuando el ego aún gobierna. Por eso, el verdadero estoico no solo ejercita el dominio propio, sino también el desapego de su reputación. ¿Acaso no fue también Pablo quien dijo: yo muy poco me preocupo de ser juzgado por vosotros? 1 Corintios 4:3. Esa libertad interior no se compra, se entrena. Practicar esta sabiduría es un acto de humildad y madurez. La próxima vez que alguien te critique, en lugar de reaccionar con ira o tristeza, haz una pausa y pregúntate: ¿esto viene del amor o del dolor de esa persona? ¿Esto refleja algo verdadero sobre mí o es simplemente un reflejo de sus propias heridas? Tal discernimiento es un escudo que protege el alma. Y no olvides orar por quienes te hieren, no como una obligación religiosa, sino como un acto de compasión estoica. Porque cuando dejas de tomarte todo personalmente, no solo conservas tu paz, también abres espacio para ver con claridad, amar con misericordia y seguir creciendo como un auténtico discípulo estoico de Cristo. 3. Cuestiona la utilidad del enojo. El enojo es una emoción ardiente, rápida, seductora, pero casi siempre inútil. El estoicismo nos enseña a someter nuestras emociones al tribunal de la razón, preguntándonos: ¿este enojo sirve de algo? ¿Cambia la situación? ¿Construye o solo destruye? Marco Aurelio, en sus meditaciones, repetía la importancia de actuar con propósito, no por impulso. Jesús, enfrentado a la hipocresía de los fariseos, nunca permitió que la ira lo arrastrara al pecado. Incluso cuando volcó las mesas del templo, lo hizo con celo santo, no con rabia descontrolada. Y esa es la diferencia entre el enojo justo y la reacción vana. La mayoría de las veces, nuestra ira nace de heridas no sanadas, del ego que exige reconocimiento o de expectativas que no se cumplieron. Un corazón estoico no niega sus emociones, pero las examina. Séneca escribió: la ira es una locura breve, y tenía razón. ¿Cuántas veces dijimos palabras que después nos pesaron como piedras en el alma? ¿Cuántas veces levantamos la voz solo para luego bajar la cabeza con vergüenza? El enojo rara vez trae buenos frutos, nos deja agotados, culpables y más distantes de quienes amamos. Por eso, cada vez que esa emoción se asome, debemos pausar y preguntar: ¿qué ganaría si me enojo? Y si la respuesta es nada bueno, entonces el alma sabia elige el silencio, la oración, la templanza. Esa es la victoria del estoico, no sobre el otro sino sobre sí mismo. La próxima vez que sientas que la sangre te hierve y las palabras quieren salir como flechas, recuerda: puedes elegir. Respira hondo, retírate si es necesario, ora como Jesús en Getsemaní y permite que la paz de Dios guarde tu corazón. Quizá no puedas cambiar lo que pasó, pero sí puedes decidir cómo responder. Y esa respuesta será el reflejo de tu sabiduría interior, de tu práctica estoica, de tu transformación espiritual. Porque cada momento de enojo es también una oportunidad. La oportunidad de crecer, de sanar y de convertirte poco a poco en ese discípulo sereno y firme que Dios soñó cuando te formó. 4. Haz una pausa antes de reaccionar.
En la vida, las reacciones impulsivas son como relámpagos que iluminan y queman sin control. El estoicismo nos invita a respirar, a hacer una pausa, a detener ese fuego interno antes de dejar que la ira o cualquier emoción nos domine. Marco Aurelio, ejemplo supremo del estoico, escribió que no son los hechos en sí mismos los que nos alteran, sino nuestra interpretación de ellos. Esta enseñanza es profunda y a la vez práctica. Imagina que alguien te habla con rudeza. En ese instante, la elección está en tus manos. Puedes responder con un golpe de voz o con calma. Esa pausa es un espacio sagrado donde nace la libertad. En la Biblia, Santiago advierte, la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Santiago 1:20, invitándonos a actuar con reflexión y templanza. Este espacio para respirar puede parecer pequeño, pero es un acto de gran valentía espiritual. La pausa es un puente entre el estímulo externo y nuestra respuesta interna. Epicteto, otro gran estoico, nos enseñó que debemos entrenar la mente para no caer en trampas emocionales. Cuando logramos ese control, no es que las circunstancias cambien, sino que nuestra percepción y reacción cambian. Orar en esos momentos, incluso con un susurro como «Señor, dame paciencia», puede transformar un instante de tormenta en una de paz. Así, el corazón se fortalece, la ira pierde fuerza y la serenidad comienza a reinar. Practicar esta pausa no es un acto pasivo, sino un desafío diario. La vida nos presenta provocaciones constantes, pero la respuesta serena es un triunfo del espíritu. Imagina la fuerza que tiene un discípulo que no se deja llevar por el primer impulso, sino que responde desde la sabiduría estoica y la fe en Dios. Este hábito se vuelve una segunda naturaleza, un escudo invisible que protege el alma. Y esa es una invitación para seguir profundizando en esta senda, porque el camino para dominar la ira no termina aquí. Todavía hay más que descubrir sobre la naturaleza pasajera de las emociones. 5. Recuerda que todo es pasajero. En el fluir constante de la vida, todo lo que sentimos, incluso la ira más intensa, es pasajero. El estoicismo nos invita a mirar el mundo con la sabiduría de Marco Aurelio, quien nos recuerda que la vida es cambio constante y que aceptar esta verdad es hallar serenidad. Imagínate en medio de una tormenta emocional, el corazón parece ahogado por la furia, pero si recuerdas que este estado no es eterno, que pasará, puedes comenzar a soltar la tensión que te ata. La Biblia también enseña esta verdad con profundidad. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3:1. Este recordatorio nos libera del peso de emociones que quieren anclarse en nuestro ser. Cuando comprendemos la naturaleza efímera de las emociones, aprendemos a no identificarnos con ellas. El enojo ya no es el amo que dicta nuestras acciones, sino una nube pasajera que cruza el cielo de nuestra conciencia. Marco Aurelio mismo, en sus meditaciones, se ejercitaba en esta perspectiva para no ser arrastrado por la tormenta interior. Del mismo modo, en el Nuevo Testamento, Jesús enseña a sus discípulos a no angustiarse por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Mateo 6:34. En este descanso del alma, la fe y la razón se entrelazan para construir una fortaleza estoica y espiritual que no se derrumba con la ira o la tristeza. Practicar esta percepción no es fácil, pero es esencial. Requiere atención, oración y confianza en el diseño divino. Cuando la ira asoma, el corazón puede respirar profundo y decir, «Esto también pasará». Esa frase simple es un ancla, una lámpara en la oscuridad que recuerda que ni siquiera el dolor ni la ira son permanentes. En la vida diaria, podemos meditar en esto a través de la oración contemplativa o recordando pasajes bíblicos que refuercen esta verdad. Así,
El alma se eleva por encima del conflicto, y el camino para vivir como un verdadero estoico, inspirado en la sabiduría de Marco Aurelio, se vuelve más claro y accesible. Pero aún hay más lecciones para seguir descubriendo. 6. Enfócate en tus valores, no en tu ego. Cuando la ira surge, muchas veces es el ego herido que habla, no el alma serena. El estoicismo nos llama a reenfocar nuestra atención en los valores que realmente importan: la dignidad, la justicia, la paciencia y el amor. Marco Aurelio enseñaba que el estoico no se deja arrastrar por la rabia, porque sabe que su paz interior depende de vivir conforme a principios sólidos, no a impulsos pasajeros. En la Biblia, Jesús nos dejó un ejemplo supremo. Cuando fue acusado injustamente, no se defendió con ira, sino que eligió el silencio y el perdón. Así, la fortaleza del corazón se revela cuando se sostiene sobre valores y no sobre la validación externa o la defensa egoísta. El ego, sin embargo, es un enemigo sutil y persistente. Busca reconocimiento, poder y justicia inmediata, y cuando no lo obtiene, se enoja. Por eso, el discípulo estoico aprende a detectar esos momentos en que la rabia nace del orgullo herido y decide responder con humildad. No es fácil, pero la Biblia nos ofrece herramientas poderosas para esta batalla interna: la oración de entrega, la reflexión en la palabra y la comunión con otros hermanos que fomentan la paz. Recordemos las palabras de Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el poderoso, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. La verdadera victoria está en el dominio propio. Al centrar la mirada en los valores eternos, la ira pierde su poder y la serenidad se fortalece. El estoico no busca eliminar las emociones, sino gobernarlas desde un lugar de fe y sabiduría. En la práctica, esto puede significar elegir responder con paciencia cuando alguien nos ofende, o perdonar cuando parece imposible. También es un llamado a vivir con integridad, recordando que cada acción refleja quién somos en esencia, no quién creemos ser en un momento de enojo. Y aunque este camino es desafiante, cada paso firme hacia el dominio del ego nos acerca a la paz profunda que tanto anhelamos y que solo el Dios verdadero puede otorgar. 7. Entrena tu mente diariamente. La mente es como un músculo que necesita ejercicio constante para fortalecer la paz interior y el autocontrol. En el camino estoico, Marco Aurelio insistía en la práctica diaria del dominio propio, entendiendo que la serenidad no se conquista en un instante, sino a través de hábitos firmes y conscientes. En la Biblia encontramos un paralelo hermoso en la exhortación de Pablo a renovar la mente, Romanos 12:2, invitándonos a transformar nuestros pensamientos para que reflejen la voluntad de Dios, y así moldear nuestras respuestas ante las adversidades. La oración diaria, la meditación en las Escrituras y la reflexión personal son herramientas poderosas que, junto con la práctica estoica, fortalecen el alma. Este entrenamiento mental no consiste en reprimir emociones, sino en aprender a observarlas y elegir cómo responder. Cuando la ira amenaza con surgir, un estoico sabe que puede detenerse, respirar y traer a su mente los principios que rigen su vida. Por ejemplo, repetir frases inspiradas en Marco Aurelio o pasajes bíblicos como «El Señor es mi pastor, nada me faltará», Salmos 23:1, puede ayudar a calmar la tormenta interior. Este acto consciente, repetido día tras día, fortalece la resiliencia emocional y previene que la ira tome control, transformando cada situación en una oportunidad para crecer espiritualmente. Finalmente, entrenar la mente también implica cultivar la gratitud y la humildad, virtudes que suavizan la dureza del corazón y abren espacio para la paz.
Recordar las bendiciones diarias, perdonar a quienes nos hieren y buscar la guía de Dios en cada paso son ejercicios que pulen el carácter estoico. Así, la mente se convierte en un templo de serenidad, capaz de resistir las tempestades del mundo sin perder el equilibrio. Y aunque este entrenamiento es constante y requiere paciencia, sus frutos son invaluables. Una vida plena, un corazón libre y una conexión profunda con lo divino. 8. Rodéate de personas que fomenten la calma. Las emociones son contagiosas, y en el camino estoico es fundamental elegir con sabiduría quienes acompañan nuestro viaje espiritual. Marco Aurelio, con su espíritu estoico, entendía que el ambiente influye profundamente en nuestra paz interior. La Biblia también nos advierte en Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será, mas el compañero de los necios sufrirá daño. Así, rodearse de personas que fomenten la calma, que reflejen paciencia y serenidad, es un acto de amor propio y respeto a la gracia que Dios nos concede. Estos compañeros son faros que iluminan el sendero cuando la tormenta emocional amenaza con oscurecerlo. Vivir en un entorno tóxico donde reina la ira o el conflicto constante es un desafío que debilita incluso al más fuerte. Por eso, el discípulo estoico debe aprender a identificar esas influencias nocivas y buscar refugio en la compañía de quienes edifican con palabras y acciones. En la comunidad cristiana, esto se traduce en hermanos que aconsejan con amor, que oran unos por otros y que ofrecen un ejemplo vivo de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. De esta manera, la vida espiritual se fortalece y la ira pierde terreno, pues el alma se nutre de serenidad y sabiduría. Además, fomentar relaciones que promuevan la calma no es solo buscar tranquilidad para uno mismo, sino también ser un instrumento de paz para los demás. Al irradiar paciencia y comprensión, el discípulo estoico puede ser luz en medio de la oscuridad, ayudando a otros a encontrar el camino hacia el autocontrol y la serenidad. Este círculo virtuoso, inspirado en el ejemplo de Jesús y los grandes maestros estoicos, crea un ambiente donde la ira no tiene cabida y el corazón puede crecer en amor y fortaleza. Así, la comunidad se convierte en un refugio sagrado donde la paz se cultiva y se multiplica. 9. Usa el humor como desarme. El humor, cuando se usa con sabiduría, es un escudo poderoso contra la ira. El estoicismo enseña que reírse de las dificultades es un acto de fortaleza, no de debilidad. Marco Aurelio, con su sabiduría profunda, sabía que tomarse demasiado en serio solo nos encadena a la tormenta emocional. La Biblia también muestra momentos en que la alegría y la risa alivian el alma, como cuando el rey David, en medio de sus pruebas, encontraba consuelo en la alabanza y la música. Salmos 126:2. El humor es ese respiro que nos permite soltar la tensión y ver las cosas desde una perspectiva más ligera y clara. Reírse de las situaciones complicadas evita que la ira se vuelva un fuego incontrolable que arrase con la paz interior. Cuando un amigo nos irrita o el mundo parece conspirar contra nosotros, una sonrisa o una broma bien colocada puede romper el ciclo del enojo. Esto no significa minimizar el problema, sino recordar que somos más que nuestras emociones pasajeras. Jesús mismo usaba parábolas y un lenguaje accesible, a veces con un toque de ironía, para enseñar verdades profundas. Así, el humor es un aliado que mantiene la mente clara y el corazón tranquilo, evitando la sobreidentificación emocional. Practicar el humor como desarme es una disciplina diaria que fortalece el espíritu. Puede ser tan simple como recordar una anécdota graciosa o compartir una risa sincera con un hermano de fe en momentos de tensión. Este gesto pequeño pero poderoso crea un espacio donde la serenidad puede florecer y la ira se disuelve lentamente.
En la vida cotidiana, integrar el humor con reverencia es una manera práctica de vivir el estoicismo y acercarse a la paz que Marco Aurelio y la sabiduría bíblica nos inspiran. Y claro, todavía queda mucho por aprender sobre cómo dominar la ira. 10. Practica el desapego emocional. El apego a las expectativas es una de las raíces más profundas de la ira. El estoicismo, guiado por la sabiduría de Marco Aurelio, nos invita a soltar esos apegos y aceptar la realidad tal como es, sin que el corazón se enrede en frustraciones. En la Biblia, Jesús nos enseñó a no preocuparnos por lo que no podemos controlar y a confiar en la providencia divina. Mateo 6, 25-34. Practicar el desapego emocional no significa indiferencia, sino una entrega humilde y sabia que nos libera del peso de las expectativas y nos hace más resilientes ante las adversidades de la vida. Cuando nos apegamos a cómo deberían ser las cosas o a cómo deberían actuar los demás, sembramos la semilla del enojo. El discípulo estoico aprende a reconocer estas trampas del ego y a soltar con confianza, recordando que solo nuestras propias acciones y pensamientos están en nuestro poder. El desapego emocional es un acto de fe que recuerda el Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. En esa quietud nace la fuerza para enfrentar las tormentas interiores sin perder la paz y para responder con serenidad en lugar de rabia. Este desapego es un proceso constante que se cultiva con oración, reflexión y entrega diaria. Por ejemplo, en momentos de tensión, detenerse y ofrecer la situación a Dios con humildad puede cambiar radicalmente la respuesta emocional. Así, el corazón se abre a la gracia y la paciencia, y el discípulo se fortalece para no ser esclavo de las emociones turbulentas. Practicar el desapego emocional es, en esencia, aprender a vivir con confianza en el plan divino, a caminar con libertad y a ser verdaderamente estoico. Y la senda continúa, pues aún hay enseñanzas valiosas que revelar. 11. Observa tus pensamientos antes de actuar. En la vida muchas veces la ira surge sin aviso, impulsiva y voraz, dispuesta a arrasar con la paz del corazón. El estoicismo nos llama a detenernos y observar ese primer movimiento de la mente antes de actuar. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda que la ira es como una tormenta que puede destruir todo si no se detiene a tiempo. A Bíblia também nos adverte nesse sentido, quando em Tiago 1:19 recomenda: todo homem seja pronto para ouvir, tardo para hablar, tardo para airar-se. Essa pausa reflexiva é uma chave para evitar ações precipitadas e consequências dolorosas. O verdadeiro discípulo aprende a cultivar essa atenção aos seus pensamentos, como um jardineiro que observa as sementes antes que cresçam. Reconhecer os primeiros sinais da ira e questionar seu motivo permite agir com sabedoria e compaixão, em vez de se deixar dominar pela emoção. Esta prática diária fortalece a alma, promovendo o autocontrole e a serenidade, alinhando-se com os ensinamentos de Sêneca, que advertia sobre o poder devastador da ira se não for contida. Além disso, essa atenção é um ato de humildade e respeito, pois reconhece que nem sempre a primeira impressão da mente reflete a verdade do momento. Aplicar essa lição na vida cotidiana pode ser transformador. Diante de uma situação provocativa, é possível respirar fundo, refletir sobre o que se sente e responder com calma. A oração também pode ser uma ferramenta vital para essa pausa, pedindo a Deus sabedoria e serenidade. Assim, o discípulo se torna mestre de si mesmo, e a ira deixa de ser um tirano para ser uma nuvem passageira. Essa vigilância dos pensamentos é um passo essencial para alcançar a paz interior e seguir firme no caminho do estoicismo e da fé. E ainda temos mais para explorar nesta jornada. 12. Convierte el autocontrol em um desafio personal.
Cada situación difícil es una prueba para la paz interior, un llamado para que el espíritu estoico se fortalezca y crezca. Marco Aurelio nos mostró que el autocontrol no es un acto ocasional, sino un estilo de vida que se construye día a día, con constancia y disciplina. La Biblia también nos exhorta a perseverar en la fe y en el dominio propio, como en 2 Timoteo 1:7, donde se dice que Dios nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Así, convertir el autocontrol en un desafío personal es abrazar la vida como un entrenamiento espiritual que nos acerca a la verdadera libertad. Este desafío no es fácil, requiere paciencia, humildad y sobre todo confianza en la guía divina. En momentos de tentación o provocación, el estoico recuerda que la serenidad es la verdadera victoria, y que ceder a la ira es entregarse a un enemigo que roba la paz del alma. La oración ferviente, la lectura de la Escritura y la comunión con otros creyentes son armas espirituales que fortalecen este combate interno. Como un atleta que se prepara para la competencia, el discípulo de la sabiduría bíblica y el estoicismo entrena su mente para responder con calma, dignidad y amor, transformando cada prueba en un triunfo personal. Al hacer del autocontrol una medida de éxito emocional, el camino se ilumina con esperanza y propósito. No se trata de perfección, sino de progreso, de crecer en la paciencia y en la fe cada día. Marco Aurelio y los grandes maestros estoicos nos recuerdan que la verdadera libertad está en dominar nuestros impulsos y elegir la paz interior. Así, la serenidad se convierte en la nueva forma de medir el éxito, una conquista que ningún enemigo externo puede arrebatar. Y con esta enseñanza cerramos esta serie, aunque el viaje hacia la sabiduría y la paz apenas comienza. ¿Y tú, cómo manejas la ira en tu corazón? ¿Has aplicado alguna vez estas enseñanzas del estoicismo y la fe para dominarla? Cuéntame en los comentarios tu experiencia o qué te ha parecido este mensaje. Tu opinión es muy valiosa para esta comunidad. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perder ningún contenido que pueda transformar tu vida espiritual. Tu paz interior merece este compromiso.